Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Esperemos que se vaya llenando la sala a medida de que pasen los minutos. Gracias a Fernando por este resumen muy completo del día 1. Llegamos a la sesión quizás de más contenido de esos 2 días de trabajo, ¿no? En la que vamos finalmente a conocer el famoso módulo de UNICEF y Grupo de Washington para la medición de la discapacidad infantil. Va a ser una presentación, voy a tratar de no tardarme mucho, pero sí, siendo la más rica de contenido, les voy a pedir un poco más de paciencia que lo normal, porque vamos a ver tanto el proceso de elaboración del módulo, la justificación histórica y cómo se han venido desarrollando las preguntas, y luego nos vamos a meter en las mismas preguntas. Vamos a ver el contenido de todas las preguntas, de todos los ámbitos, para que conozcan realmente cuál es el contenido de las mismas. Los módulos, hablo de los módulos al plural y verán por qué, porque hay una diferencia de edad. Hay un módulo para niños de 2 a 4 años y otro para 5 a 17. Estos módulos, las preguntas de esos módulos están contenidas en el CD que van a recibir, ¿no? Entonces, no se preocupen por estar ahí copiándola o están tan pendientes de los que voy a proyectar, porque van a tener tanto la presentación como las preguntas en su CD. Arrancamos entonces. El propósito principal del módulo del Grupo de Washington fue justamente identificar a niños y niñas con dificultades funcionales, aplicando el enfoque funcional del que hemos venido hablando ayer para la medición de la discapacidad. La justificación de este propósito es que en un entorno que no es accesible, que no es acomodado a las diferentes necesidades de los niños y de las niñas, esos están en riesgo de sufrir una participación social limitada y de no gozar plenamente de todos sus derechos. El objetivo del módulo es entonces proporcionar, por un lado, datos comparables entre países y dentro de los mismos países, y utilizarlo como parte de todos los instrumentos de medición que vimos ayer en la presentación de Filipa, a partir de los censos, a las encuestas nacionales, encuestas de hogares, tanto encuestas generales como encuestas específicas. Un poco de historia. El grupo de Washington, el grupo de trabajo del Grupo de Washington sobre el funcionamiento del niño se constituye en 2009 bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadística de Italia, el ISTAT, para desarrollar un módulo que tuviera las características que les mencioné. Como UNICEF, nos incorporamos a este esfuerzo 2 años después, en 2011. El proceso de elaboración constó de 3 etapas diferentes. Una, de la revisión de los diferentes instrumentos de recolección de datos existentes sobre discapacidad, que es básicamente el resumen que yo le presenté ayer en la primera sesión, ese estudio sobre cómo se ha venido midiendo históricamente la discapacidad. Luego, una serie de consultas entre 2011 y 2015 con las Oficinas Nacionales de Estadísticas, las organizaciones de y para personas con discapacidad, académicos, médicos, representantes de gobiernos y personas con discapacidad no organizadas también. Paralelamente a esa etapa se hicieron toda una serie de pruebas y de validación de las preguntas para estar seguros de que se contara con un instrumento que fuese metodológicamente robusto y que permitiera realmente alcanzar los objetivos que nos estábamos proponiendo. El desarrollo de las preguntas fue un proceso largo también y que pasó por muchas etapas de validación, como anticipaba ayer Filipa en la última sesión del día. Hubo 7 pasos que vamos a detallar en los próximos minutos, que se refieren a establecer los principios rectores que guían la elaboración de estas preguntas,
seleccionar ámbitos apropiados del funcionamiento, desarrollar un primer borrador de pregunta, revisarlo y someterlo a pruebas cognitivas y pruebas de cambio, validarlo a través de esas pruebas, establecer propiedades analíticas del módulo y finalmente traducirlo a diferentes idiomas para ser usado en diferentes países, en diferentes regiones del mundo. Vamos a ver cada uno de estas etapas, de esos pasos que llegaron al módulo como está. Basarse en los principios rectores. El módulo está basado en todo el trabajo previo que hizo el grupo de Washington, en todo el enfoque funcional, basados en la CIF y sobre todo en la CIF para infancia y adolescencia, que vimos brevemente ayer en el transcurso de mi segunda presentación. Se acordarán de este gráfico que les presenté ayer. Como verán, el módulo se basa en la parte central de ese gráfico que se refiere a las actividades y más específicamente a la limitación de las actividades para los niños y niñas, sobre todo en relación con su participación o restricción, su participación social y con especial énfasis en los factores medioambientales, más allá de los factores personales. Las preguntas, como anticipaba Filipe ayer, no se hacen directamente a los niños y niñas, se hacen a su padre, madre o sus cuidadores. Algunas de las preguntas están precedidas por la cláusula en comparación con los niños y niñas de la misma edad, justamente para tener un nivel de comparación. Se conceptualiza la discapacidad, como bien recordaba Fernando hace poco, como un espectro continuo y por lo tanto se introducen categorías de respuesta que permiten identificar la discapacidad bajo este entendido. Hay preguntas específicas para rangos de edades que permiten tener una visión más completa y más correcta de la discapacidad y del funcionamiento infantil. Y se validan esas preguntas, como les anticipaba, a través de pruebas cognitivas y de campo según un procedimiento establecido que vamos a ver en detalle en los próximos minutos. La selección de los ámbitos, los veremos en detalle después, son los ámbitos contenidos en la versión de la CIF para infancia y adolescentes y vamos a ver cómo se diferencian estos ámbitos en las preguntas para niños y niñas de 2 a 4 y de 5 a 17. El desarrollo del primer set de preguntas fue, una vez identificados los ámbitos, representó el siguiente paso. Y para cada pregunta se establecieron 4 diferentes categorías de respuesta, que son, se le pregunta si puede realizar cierta específica actividad, y las respuestas son, sí la puede hacer sin ninguna dificultad, sí con cierta dificultad, sí con mucha dificultad, o no, no puedo hacerla. Eso nos permite... Otra vez la música. Eso nos permite justamente ubicarnos en el continuum de la discapacidad y no pensar en la discapacidad como algo que sí existe o no existe. Este primer borrador de preguntas fue sujeto de revisión y de desagregación por diferentes grupos de edades. Nos dimos cuenta con los colegas del grupo de Washington que realmente no se podía medir el funcionamiento de la misma manera para los niños más pequeños y para los niños más grandes, ¿no? Como bien decía ayer Filipa, ¿no? Cuando anticipó ese tema. Y se agregaron y se ajustaron los ámbitos que se habían escogido en primer lugar, incluyendo algunos ámbitos adicionales que se refieren a la emoción, al control del comportamiento, a la atención y a la adaptación al cambio. Ese módulo pasó por un proceso de validación que consistió en test cognitivos para determinar si
las preguntas venían entendidas de la misma manera en diferentes países, en diferentes contextos y en diferentes culturas. Y si las preguntas significaban lo mismo al venir traducidas a diferentes idiomas. Paralelamente a los test cognitivos, se realizaron pruebas de campo para ver qué resultados arrojaba el test y cómo comparaba esto con otros ejercicios de medición de la discapacidad infantil. Los test cognitivos se realizaron en Estados Unidos, se realizaron varios, y en diferentes países: Belice, Omán, Montenegro, India y Jamaica. Como puede ver, se trata de países muy diferentes entre ellos, con idiomas diferentes, de tamaños diferentes, de características diferentes, justamente para asegurarse que se pudiera alcanzar el objetivo de que el test significara y fuese universal, digamos, para todos los países. Se hizo un reporte comparativo y esto permitió informar la revisión de las preguntas para llegar a la versión final. Los hallazgos de estas pruebas, de esos test cognitivos, fueron que la pregunta sobre discapacidad infantil tiene un desempeño diferente que las preguntas sobre adultos. En primer lugar, porque no se hace directamente la pregunta al niño o a la niña, sino se hace por interpuesta persona, ¿no? Se hace a su padre, madre o cuidador personal. En segundo lugar, porque no todos los padres saben con precisión lo que es normal, ¿no? O cómo compara con la misma edad. Hay muchos padres, sobre todo los padres primerizos, que quizás no sepan bien, ¿no?, cuál es el estándar, digamos, y cuáles son los hitos de desarrollo que un niño o una niña tiene que tener en los primeros años de vida, ¿no? También la relación entre padres e hijos influencia la respuesta de los padres, y también el nivel de frustración o el nivel de conciencia y aceptación de eventuales limitaciones funcionales que tenga el niño, ¿no? Hay algunos padres que en aras de proteger a sus niños prefieren quizás ocultar alguna limitación que ellos tienen o tienen dificultad en aceptar ellos mismos que sus niños tienen esa dificultad. Y todo eso evidentemente tiene repercusiones en las preguntas. A raíz de estos hallazgos, entonces, se modificaron las preguntas justamente para reducir el riesgo de sesgo, para aclarar los conceptos y para facilitar el proceso de entrevistas. Y nos dimos cuenta a la hora de hacer estas pruebas que la respuesta que se refieren a alguna dificultad, sí puede hacer una actividad con alguna dificultad, tienen la tendencia de dar falsos positivos. Entonces veremos cómo esto influye luego en la definición del punto de corte para establecer la prevalencia de la discapacidad. Muchas pruebas de campos, después o paralelamente a las pruebas cognitivas, específicamente una que se realizó en Serbia en 2016, justo antes de el lanzamiento de las preguntas. Este test en especial, esta prueba, tenía como objetivo evaluar el rendimiento de este módulo y compararlo para lo que se refiere al módulo de 2-4 años a el módulo de las 10 preguntas del grupo de Washington y el cuestionario de 5 a 17 años a la aplicación del conjunto corto de preguntas del grupo de Washington para el mismo rango de edad. Y veremos al final cómo comparamos, qué resultados tuvimos comparados entre estos diferentes instrumentos. La retroalimentación de las entrevistadoras fue muy importante en ese proceso. Se le preguntó a las personas que aplicaban el test si había sido necesario repetir la pregunta, si habían recibido pedidos de aclarar las preguntas por parte de los entrevistados y si las categorías de respuesta eran lo suficientemente claras y entendibles para los entrevistados. Otros conjuntos de preguntas que se le realizaron llevaron luego a discusiones en puntos focales con entrevistadoras y controladores para tener justamente una retroalimentación sobre cómo se desarrollaba y cómo se implementaba en el terreno, en la práctica, el módulo. Los hallazgos fueron que el cuestionario se administró sin mayores problemas, que las reacciones fueron normalmente positivas y que sí
era repetitivo repetir las 4 categorías de respuesta cada vez que se hacía una pregunta. Entonces ahí la sugerencia es que se repita, que se expliquen las 4 categorías en la primera, quizás en la segunda pregunta, pero luego, de no ser necesario, que no se vuelvan a repetir. En todo eso para dar fluidez a la administración del cuestionario. El segundo paso de ese proceso se refiere al establecimiento de las propiedades analíticas del puesto, del módulo, y se hizo a través de una prueba que se realizó en la India, haciendo un proceso en 2 etapas. En la primera etapa se administró el módulo del funcionamiento para niños de 2 a 17 años. Y luego, todos los que se identificaron con la aplicación del módulo como niños y niñas que tenían dificultades funcionales, se sometían a una evaluación clínica. El resultado de esta prueba fue que el 100% de los niños que se identificaron como teniendo una limitación funcional a través del módulo tenían efectivamente una limitación que fue detectada por la evaluación clínica que se hizo después. Y el 99% de los niños a los que se identificó como sin dificultades funcionales no tuvieron ninguna, o sea, no fueron identificados teniendo alguna condición en la evaluación clínica sucesiva. Finalmente, el módulo fue traducido a varios idiomas para su aplicación global. El proceso de traducción, que podría parecer el más sencillo de todos los que les he mencionado hasta ahora, en realidad fue bastante complejo también, porque justamente para asegurarse que el módulo se pudiera aplicar de manera comparable y de igual manera en todos los países. Entonces hubo un proceso de traducción directa e inversa a cargo de diferentes traductores, grupos focales que permitieran revisar las traducciones, discusiones de los resultados de la traducción con el grupo de Washington, con los puntos focales de UNICEF de discapacidad en los diferentes países y que tuvieron los idiomas en que el módulo venía traducido como primer idioma, y finalmente retroalimentación a los traductores con los cambios. Todo ese proceso nos llevó entonces a contar con el módulo que les voy a presentar seguidamente. Las conclusiones de esta primera parte de la presentación son que el módulo surge como la necesidad de contar con datos comparables, como estuvimos comentando ayer desde las primeras sesiones, y que el módulo se realizó tras una cuidadosa revisión de lo que ya existía y como a través de la participación de expertos y a través de rigurosas pruebas cognitivas y de campos para garantizar la validez y la generalización del módulo a diferentes contextos, culturas, idiomas y países. Vamos a ver entonces el contenido del módulo. Como le decía, las preguntas se refieren a diferentes ámbitos funcionales. Hay 2 diferentes módulos, uno para niños de 2 a 4 años y otro de 5 a 17. Y hay 4 categorías de respuestas, que son las que les mencioné antes, con la excepción de 3 preguntas que veremos más adelante. Aquí hay una lámina que resume los ámbitos que se evalúan a través de las preguntas. Para los niños y niñas de 2 a 4 años de edad tenemos los ámbitos de la vista, de la capacidad auditiva, de la movilidad o motricidad gruesa, de la movilidad fina, de la comunicación y comprensión, el aprendizaje, el control de comportamiento y el juego, el jugar. El módulo de niños y niñas de 5 a 17 años tiene todos los ámbitos que acabo de mencionar, con la excepción de motricidad fina y jugar, y tiene algunos ámbitos adicionales, que son el autocuidado, el recordar, el prestar atención y concentrarse,
las habilidades relacionales, adaptarse al cambio y emociones, en particular ansiedad y depresión. Vamos a ver entonces cada uno de ese ámbito, por qué se evalúa y cómo, a través de qué preguntas. El ámbito de la vista sirve para identificar a las personas que tienen evidentemente dificultades para ver cosas de día o de noche, de cerca o de lejos, o que tengan capacidad reducida para ver o visión periférica limitada. Las preguntas es igual en los dos módulos, con la única diferencia que a los niños y niñas de entre 5 y 17 años se hace una pregunta introductoria que se refiere a si el niño o niña usa gafas o anteojos o lentes de contacto. En caso de sí usar gafas, la pregunta es cuando el niño o niña usa las gafas, ¿tiene dificultad para ver? Con las 4 categorías de respuesta: ninguna dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad o le resulta imposible. Y si no usa gafa, la pregunta es simplemente, ¿tiene el niño o la niña dificultad para ver? La capacidad auditiva se refiere a identificar evidentemente esa capacidad en los niños y niñas. No tiene como objetivo registrar a los niños y niñas que puedan oír pero que no entienden, porque esto se hace en el ámbito de la comunicación, o escuchan pero prefieren ignorar lo que se les está diciendo, ¿no? Eso es, de hecho, da lugar a falsos positivos a la hora de implementar el módulo. Aquí también la pregunta es igual en los dos diferentes rangos de edad y se pregunta si el niño o la niña usa alguna prótesis auditiva o algún apoyo para la audición, y se le pregunta ya sea cuándo la usa, si es que lo tiene, o si no lo tiene, no se hace esa pregunta adicional, si tiene dificultades para oír sonidos como voces de otras personas o música, con las mismas 4 categorías de respuestas. La movilidad o motricidad gruesa se diferencia un poco, es el primer ámbito que tiene una pregunta ligeramente diferente entre los dos módulos. Y vamos a verla. Para el módulo de 2 a 4 años, se pregunta, para empezar, si el niño o la niña usa algún dispositivo de apoyo para caminar. En caso de que sí, se pregunta, cuando no lo usa, o sea, si normalmente lo usa, pero en una situación hipotética en que no lo use, ¿tiene dificultad para caminar? Y cuando lo usa, ¿tiene dificultad? O sea, el hecho de usar ese dispositivo de apoyo ayuda a tener menos dificultades para caminar. Y si no recibe ayuda para caminar, se hace la pregunta si en comparación con los niños y niñas de la misma edad, el niño en el hogar tiene dificultades para caminar. Mismas categorías de respuesta. Para los niños de 5 a 17 años se le agrega un elemento adicional para referirse e identificar la fuerza y la resistencia. Misma pregunta de entrada, si el niño o la niña usa alguna ayuda para caminar. En caso de que normalmente la use, se le pregunta si en el caso hipotético de que no la esté usando, tiene dificultad para caminar 100 metros en terreno llano. En las pruebas cognitivas, los expertos del grupo de Washington se dieron cuenta que no todo el mundo entendía bien o podía calcular cuántos eran los 100 metros. Entonces se le hace una pregunta, que eso depende de los contextos culturales. En este caso, para nuestra región es casi en todos los países, que equivaldría aproximadamente a una distancia tan larga como una cancha de fútbol. En otros países se usan otras medidas de comparación, canchas de béisbol o otras cosas, ¿no? Eso evidentemente para tomar en cuenta las diferencias culturales que hay entre los países. La misma pregunta se repite, pero para una distancia de 500 metros y no de 100.
Cuando no recibe, cuando normalmente no usa ningún dispositivo de apoyo para caminar, las preguntas son las mismas. Si tiene dificultad para caminar 100 metros llanos o 500 metros llanos. La motricidad fina se registra solamente para los niños de 2 a 4 años, puesto que en los niños de 5 a 17 este ámbito se mide a través de la pregunta de autocuidado, ¿no? Ya que el vestirse, el alimentarse por sí mismo ayuda a entender si existen eventuales limitaciones en este ámbito de la motricidad fina. Y la pregunta es si tiene el niño o la niña, comparado con niños y niños de la misma edad, dificultad para agarrar objetos pequeños con la mano. Aquí la comparación se hace necesaria porque realmente, si no, es difícil, sin tener alguna comparación, identificar el nivel de dificultad para agarrar pequeños objetos. Pero con el caveat que mencioné antes, ¿no? Muchos padres pueden no saber, no estar seguros de cuál es el estándar, digamos, para niños y niños de la misma edad, si no están expuestos a otros niños de la misma edad. El autocuidado, que no se refiere, al contrario, a los niños de 2 a 4 años, sino que solamente a los niños y niños de 4 a 17, de 5 a 17, perdón. La pregunta es si tiene el niño alguna dificultad para comer o vestirse de sola y se usa la misma cuatro categorías de respuesta. Comunicación y comprensión sirve para identificar los niños y niñas que tienen dificultad para intercambiar informaciones o ideas en sus entornos habituales como el hogar, la escuela o la comunidad, a través de la lengua hablada. La pregunta es si hay una variación entre los dos módulos. Para 2 y 4 años se aborda tanto la comunicación receptiva como la comunicación expresiva. Mientras que para los niños y niñas de 5 a 17 años se mide en este ámbito solamente la comunicación expresiva, puesto que las preguntas de comunicación receptiva se hacen en otros ámbitos. Aquí tenemos las preguntas. Para niños y niños de 2 a 4 años se le pregunta si el niño o la niña tiene dificultad para entender a su padre, madre o su cuidador principal, y al revés, si cuando el niño o la niña habla, tiene el cuidador, el padre o la madre dificultad para entenderla. Eso porque normalmente los niños pequeños, entre 2 y 4 años, pasan la mayoría de su tiempo en el hogar, ¿no? Los niños y niñas de 5 a 17 años, la pregunta es ligeramente diferente. Como decíamos, no se mide la capacidad de comunicación receptiva. Entonces las preguntas son, cuando el niño o la niña habla, ¿tiene dificultad para ser entendido de las personas dentro del hogar? Y si cuando habla tiene dificultad para ser entendido por personas que están fuera del hogar. Eso porque dentro del hogar la familia más cercana puede, digamos, adaptarse al estilo de comunicación del niño y la niña. Entonces, preguntar solamente sobre la dificultad para ser entendido en el hogar no permitiría tener una visión clara de si existe efectivamente una limitación funcional en esto. Aprendizaje se mide para identificar a niños y niñas con dificultades cognitivas. Hay otra vez diferencias entre el módulo de 5 a 17 años y el de 2 a 4. En comparación con los niños de la misma edad, tiene dificultad para aprender cosas. En realidad la pregunta es la misma para los dos módulos, pero el hecho de hacer la comparación con los niños y niños de la misma edad permite justamente evaluar
las diferencias que hay entre los niños más pequeños y los niños y las niñas más grandes. El ámbito del recordar sirve para identificar a niños y niñas que tengan dificultades cognitivas que le impidan almacenar información. Este ámbito no se mide para los niños más pequeños porque normalmente los niños y niñas más pequeños no tienen la capacidad para recordar toda la información, ¿no? Entonces se mide solamente para los niños y niñas más grandes. Otra vez la pregunta si en comparación con los demás niños tiene el niño o la niña en el hogar dificultad para entender cosas. Atención y concentrarse sirve para identificar a niños y niñas con dificultad de atención que limitan su capacidad de aprender, de interactuar con otros y de participar en su comunidad. Se mide el aspecto como concentrarse en una tarea, cometer errores, perder interés muy rápidamente. Esto también es un ámbito que se mide solamente para niños más grandes, de 5 a 17 años, y no para niños y niñas de 2 a 4 años. Y la pregunta es, ¿tiene el niño o la niña dificultad para concentrarse en las actividades que le gustan? Aquí también esa es una pregunta que se fue modificando a la hora de hacer las pruebas cognitivas, porque antes se preguntaba para hacer alguna actividad específica, ¿no? Pero luego las pruebas arrojaron el resultado que era necesario preguntar sobre actividades que le gustan, donde el niño o la niña tiene un interés, ¿no? Porque a medida de que no logra concentrarse el niño o la niña en actividades que normalmente le gustan, ahí sí que se puede identificar alguna limitación funcional en ese sentido. Otro ámbito de los que se agregaron después fue el de enfrentar el cambio. Este es un ámbito un poco complicado de medir. Las pruebas cognitivas arrojaron el resultado que muchas veces los niños obstinados pueden favorecer el aparecer de casos de falsos positivos. Y este ámbito tampoco se mide para los niños más pequeños. La pregunta es si el niño o la niña tiene dificultad para aceptar cambios en su rutina, con las mismas 4 categorías de respuesta. El de jugar, el ámbito del jugar, puede resultar de una combinación de dificultades funcionales diferentes. Es un ámbito muy, muy importante para los niños pequeños porque el jugar es un pilar fundamental para el desarrollo de los niños en la primera infancia. Entonces es muy importante identificar a través de este ámbito si existen algunas dificultades funcionales. Y evidentemente esta pregunta está muy enfocada en la primera infancia, entonces a los niños de 5 a 17 años es solamente los niños, no se le pregunta este módulo. Otra vez se introduce el comienzo de la pregunta si en comparación con niños y niñas de la misma edad tiene alguna dificultad para jugar. Control de comportamiento. Son dificultades comportamentales. Es una pregunta que se diferencia evidentemente porque los niños de edades diferentes tienen diferentes capacidades de controlar su comportamiento y comportamientos que son considerados no apropiados varían dependiendo de la edad. Entonces, la pregunta se centra en comportamientos extremos para medir el autocontrol de los niños y de las niñas. Para los niños de 2 a 4 años se hace referencia a si el niño o la niña da patadas, muerde o golpea a otros niños o adultos. Y para los niños de 5 a 17 años, si tiene dificultad para controlar su comportamiento. Es una pregunta más abierta. Como pueden notar, en esta primera pregunta cambian las categorías de respuesta, porque la pregunta está formulada de manera diferente. Entonces, la pregunta es si en comparación con los niños de la misma edad, ¿con qué frecuencia el niño o la niña da patada, muerde o golpea a otros niños y niñas? Hay 4 categorías que son: no lo hace de la misma manera o menos en comparación con niños y niños de su edad, lo hace más o lo hace mucho más.
Y veremos cómo se consideran esta respuesta a la hora de hacer el corte más adelante. Para los niños de 5 a 17 años se mantiene, en cambio, ninguna dificultad, cierta dificultad, mucha dificultad, o le resulta imposible. Otro ámbito es el de las relaciones, que puede depender de diferentes causas de comunicación, emocionales o cognitivas. Otra vez es un ámbito que se mide solamente para niños y niñas más grandes, sino para los de 2 a 4 años. Y la pregunta se refiere específicamente a si el niño o la niña tiene dificultad para hacer amigos, con las 4 categorías de respuesta. Emociones. Se mide la capacidad de los niños y niñas de expresar o de manejar las emociones. Es una de las preguntas más difíciles, que ha sido objeto de mucha reflexión, y también se aplica solamente para niños y niñas más grandes. Y hay 2 preguntas que se hacen para el módulo de 5 y 17 años. Una que, ¿con qué frecuencia se muestra el niño o la niña muy ansioso, nervioso o preocupado? ¿Y con qué frecuencia se muestra el niño o la niña muy triste o deprimido? Para ambas preguntas, las categorías de respuesta son diferentes también, y son 5 esta vez. Cada día, una o varias veces a la semana, una o varias veces al mes, varias veces al año o nunca. Sé que esa parte fue un poco más densa, pero queríamos un poco ir a ver en el detalle todas las preguntas. Y repito, las van a tener tanto en la presentación como una hoja de Word con las preguntas en su CD que se les va a entregar. Entonces, una vez aplicadas todas esas preguntas de todos los ámbitos, nos queda por definir el punto de corte, ¿no? Donde establecemos un punto de corte para decir, de aquí para allá, se considera que los niños y niñas tengan una limitación funcional que les impide participar en la sociedad y gozar de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, y donde no, son limitaciones que no resultan en limitaciones en la participación, en restricciones de la participación. El punto de corte sugerido para la comparación internacional es cuando, por lo menos en un ámbito, hay una respuesta que sea con mucha dificultad o no puede hacerlo, o en el caso de control de comportamiento de niños de 2 a 4 años, más o mucho más. ¿Se acuerdan de la pregunta de las patadas, morder y golpear, ¿no? Si lo hacen más o mucho más respecto a los niños, se considera que sí es una limitación funcional que puede limitar la participación social de esos niños. Para la de las emociones, la última, que era esta, la última que vimos, solamente se utiliza el punto de corte más severo, que es cada día. Entonces, la medida general es que la prevalencia resulta del porcentaje de los niños y niñas que tienen dificultades funcionales severas en al menos un ámbito. O sea, cada día para las emociones, con mucha dificultad y no puede hacerlo en todas las demás, y más o mucho más para el control de comportamiento de los niños pequeños. Se hizo entonces, una vez que se implementaron las primeras pruebas, una comparación de cómo variaba la tasa de discapacidad obtenida a través de diferentes conjuntos de preguntas del grupo de Washington. Se registraron patrones similares y la mayoría de las dificultades funcionales en los distintos contextos se concentraron sobre todo en el control del comportamiento, en la gestión de las emociones y en el aprendizaje.
Si se usan cortes diferentes, es evidente que la prevalencia de discapacidad va a resultar diferente. La recomendación internacional, y para hacer comparaciones, es la que acabamos de mencionar, que es la que aparece abajo en la pantalla, ¿no? Mucha dificultad o no puede hacerlo, cada día para la ansiedad y la depresión, y más y mucho más para el control de comportamiento. En las pruebas que se hicieron en la prueba de Serbia, este dato dio para niños y niñas de 2 a 17 años una tasa global de 4.3% y 4.5 para niños y niñas de 5 a 17 años y 3.8 para niños de 2 a 4 años. Si en cambio usamos un corte diferente y agregamos, por ejemplo, en las preguntas, en la respuesta estándares, alguna dificultad también, ¿se acuerdan que les mencioné antes que esto daba espacio a que surgieran falsos positivos? Si agregamos en la pregunta sobre ansiedad y depresión también una o varias veces a la semana, y si dejamos inalterado lo demás y mucho más, la tasa de prevalencia entre los niños y niñas de 2 a 17 años sube del 4.3 al 22.7%. Entonces, la recomendación internacional es usar las categorías de respuesta de abajo para hacer el corte. Pero eso no impide que cada país, dependiendo, y volvemos a lo que hablábamos ayer, de cuál es el objetivo de recolectar los datos. Si el objetivo es, por ejemplo, identificar limitaciones funcionales para hacer una certificación de la discapacidad o para dar derecho a una pensión o un acceso a cualquier tipo de servicio, un país, evidentemente, al tener los datos, está libre de poner el corte donde más se considera oportuno en comparación o dependiendo del objetivo que tiene a la hora de realizar los datos. Sin embargo, en tema de comparación internacional, se recomienda usar este corte. Antes de pasar a la última lámina, quisiera hacer unos 2 comentarios sobre esto, unas 2 reflexiones casi finales. La primera es que lo mencionó ayer Filipa, pero quiero reiterarlo, es que se dieron cuenta que estamos midiendo las limitaciones funcionales para niños de 2 a 17 años. ¿Qué pasa con los niños menores de 2 años? Y la respuesta es que es muy difícil, como bien decía Filipa ayer, medir limitaciones funcionales en este rango de edad, porque los niños más pequeños alcanzan diferentes hitos de desarrollo a ritmos diferentes y a velocidades diferentes. Entonces, un retraso en el desarrollo a muy temprana edad no necesariamente va a resultar en una discapacidad y una limitación funcional de largo plazo. Eso, entonces, no se miden a través de ese instrumento. Pero eso no significa que no se tiene que prestar atención a los retrasos de desarrollo entre 0 a 2 años. Porque justamente, gracias a la identificación temprana y a la intervención temprana, que vamos a poder apoyar a los niños y niñas y a sus familias a colmar esos retrasos de desarrollo. Y el otro comentario es que, evidentemente, por las razones que están relacionadas con los elementos del ciclo de vida y de la edad, la prevalencia de discapacidad en niños y niñas, si ustedes consideran que estos 4.3% le parece una prevalencia muy baja para los niños y niños, eso se explica porque a medida de que la población avanza en la edad puede dar, aumenta la posibilidad de que existan limitaciones funcionales, ¿no? Por eso yo ayer le preguntaba, cuando vimos el ejemplo de Rosa en la primera, ¿qué opinaban ustedes sobre el concepto de si Rosa era o no una persona con discapacidad, dependiendo de si tuviera 18 o 80 años, ¿no? A medida de que la población avanza con la edad, la incidencia de las limitaciones funcionales aumenta, ¿no? Conclusiones, y gracias por
la paciencia de acompañarme hasta el final de la presentación. Las preguntas de los módulos fueron redactadas de manera muy cuidadosa para reflejar los diferentes ámbitos que es necesario medir y para reducir el riesgo de excluir a los niños y niñas con diferentes dificultades funcionales. Es muy importante considerar todos los ámbitos como aspectos multifuncionales de un único concepto, que es la exclusión y de la participación social y del goce de los derechos. Las preguntas fueron testadas tanto cognitivamente como administrativamente, digamos, y los puntos de corte recomendados fueron seleccionados de manera cuidadosa para limitar al máximo el riesgo de que haya falsos positivos. Finalmente, y eso es que surgió ayer en la conversación, también en la presentación de Genara y de otras personas, todos sabemos, los que hemos participado de alguna manera en algunos procesos de recolección de datos a través de censos o de encuestas, es que a veces no hay mucho espacio para agregar preguntas y que el agregar cada pregunta tiene un costo específico, entonces a veces no es posible agregar todas las preguntas que uno quisiera. Sin embargo, justamente porque el módulo responde a una visión holística de la discapacidad y es necesario identificar limitaciones funcionales en todos los ámbitos, la recomendación es de no reducir el número de preguntas y, en la medida de lo posible, de usarlas todas, justamente para lograr tener unos datos que sean realmente confiables por un lado y comparables tanto nacionalmente como internacionalmente por el otro lado. Muchísimas gracias.